Y continuamos en nuestro programa 360 y ya tenemos en el estudio al polémico y siempre incendiario constituyente Alberto Aranguibel, que se está riendo, pero que en esta oportunidad viene a hablarnos de un evento muy importante que ellos están organizando, el Congreso Internacional de la Comunicación Popular, que podría estar realizándose a finales de este año 2019. Bienvenido. Gracias por tu invitación. Ciertamente es apenas los primeros acercamientos, lo que estamos haciendo en la Comisión de Comunicación e Información de la Asamblea Nacional Constituyente para darle cabida al tema de la comunicación en todos estos eventos que han surgido del reciente foro de Sao Paulo que se llevó a cabo aquí en Venezuela y que motivó tanto a los países que participaron en él a que nos agrupásemos por sectores, como lo acaba de decir el presidente ahorita en la cadena nacional que hizo desde Ciudad Bolívar, donde nosotros tratemos este tema que es tan importante y tan decisivo en todos estos procesos que se están dando, no solo en Venezuela y en Latinoamérica, sino en el mundo entero, a partir de la presión que ejerce el medio de comunicación en todos estos procesos. Entonces, estamos encontrando que más que un evento necesario, es de una altísima responsabilidad la que nosotros tenemos, el llevar adelante estos debates que nos permitan arribar a conclusiones que nos permitan orientar la lucha desde una óptica más precisa en cuanto a cuál es el rol verdadero que están teniendo los medios de comunicación. Te pongo un ejemplo con lo que ha sucedido, por ejemplo, ahorita en Latinoamérica. En general ha sucedido desde el inicio de la Revolución Bolivariana y quizás antes, pero que se han acentuado en estos últimos años. La distorsión o resignificación de conceptos que son esenciales para el desempeño de la democracia y con ello el desempeño de la sociedad. Por ejemplo, el concepto de dictadura. Resulta que dictador es aquel que trabaja en función del pueblo, en función de la justicia y la igualdad social, de acuerdo a la lectura que están tratando de inocularle a las sociedades contemporáneas los medios de comunicación. Así vemos entonces que un represor como el dictador Sebastián Piñera, que ha desatado la furia, incluso en cadena nacional lo dijo a su país, con todo el poder del armamento de guerra, armamento letal, porque se trataba de una guerra, resulta que sigue apareciendo como un demócrata, suspendiendo garantías, poniendo toques de queda, es decir, generando una situación de verdadera calamidad, además de la que ya está generándole al pueblo, por lo cual está en la calle la gente en Chile. Pero un presidente como Nicolás Maduro, que jamás ha suspendido garantías, que jamás ha estado llamando a toques de queda en el país por ninguna circunstancia, por muy ruda que haya sido. Entonces, ese presidente que ha soportado la presión tan severa del bloqueo económico, de la agresión, el cerco que ha montado el imperio más poderoso de la tierra, los Estados Unidos, contra nuestro país, bueno, entonces aparece como que el dictador es el presidente Nicolás Maduro. Eso hay que revisarlo, porque en la comprensión de los pueblos está definitivamente, en la comprensión de todos estos procesos con claridad, con precisión y en la manera correcta, está definitivamente el logro del bienestar al que aspiran esos pueblos. Entonces, esto es algo que nosotros empezamos a estudiar desde estas primeras aproximaciones que estamos teniendo en la Comisión de Comunicación e Información de la ANC y que esperamos, como tú lo anunciaste, que tenga su resultado en los primeros días de diciembre. Usted ha comentado un concepto que me parece bastante ilustrativo y es la dictadura de Sebastián Piñera, quien obviamente, y usted lo ha señalado, se intenta mostrar como un líder progresista que está atendiendo y atajando las exigencias populares, pero que cuando uno se pone a investigar con mayor detalle, está íntimamente ligado, tanto él como su gobierno, a lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet. Quizás cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, la cacería de los integrantes del gobierno fascista de Adolfo Hitler era motivo de escándalo. Y cualquier vinculación que se tuviera con un gobierno como ese era producto precisamente del repudio que se generaba no solamente en los pueblos, sino en la opinión pública, de ese tipo de señalamientos, de ese tipo de vinculación. Pero ahorita, y salvando las distancias, estamos viendo cómo miembros de la dictadura de Augusto Pinochet, que fue una de las dictaduras más cruentas de la región de América Latina, tiene personajes que lo apoyaron públicamente, tiene integrantes de su gobierno que están en este momento en el gobierno chileno y que sin embargo
pareciera que no ocurre nada. Bueno, precisamente porque la historia latinoamericana ha estado signada por los procesos del sometimiento por parte de los imperios, en principio el imperio español, después el imperio inglés y después el imperio norteamericano, que es el que tiene más larga data en nuestro continente. Eso ha determinado que la conformación de nuestras sociedades en Latinoamérica hayan tenido rasgos, muchas veces, que no obedecen a lo que son, digamos, los cánones normales de funcionamiento de las sociedades. Nosotros tenemos sociedades verdaderamente fascistas en Latinoamérica. Acabamos de ver lo que sucedió después del resultado que se dio a conocer de la elección en Argentina. Apenas minutos después se desató una jauría fascista a través de las redes sociales de argentinos deseándole la muerte, tratando como monos a los que habían votado por los Fernández, Alberto y Cristina Fernández, el domingo pasado. En Chile no es que está apareciendo ahorita una situación compleja, difícil en ese país, es que siempre la hubo. La razón por la que llega Salvador Allende al poder con la unidad popular en aquel momento, que era muy frágil, precisamente porque no había la cohesión ideológica, porque no estábamos debatiendo esos temas como se debatieron en toda Latinoamérica a partir de la insurgencia de Chávez con el inicio del siglo XXI, que es quien le da visibilidad primero al enemigo común que tenemos en Latinoamérica, el imperio norteamericano y su afán por tratar de adueñarse no solo de nuestras economías, sino de controlar el desempeño de la vida de nuestros pueblos. Le dio además coherencia y direccionalidad a la forma de lucha, a la dignificación de la lucha de los pueblos, a sus derechos, a la justicia, a la idea de justicia y de igualdad social. Pero el problema en Latinoamérica está desde hace siglos enquistado en nuestro continente. Y eso es lo que te explica en este momento cuál es la diferencia entre lo que sucede ahorita y lo que sucedió, por ejemplo, a finales del siglo XX con todas las revueltas como la del 27 de febrero que se dio aquí, que fue la primera expresamente contra el Fondo Monetario Internacional en el mundo entero. Entonces, la diferencia que hay es que en aquel momento había una efervescencia natural de los pueblos, hartos como estaban del padecimiento, del hambre y la miseria que genera solo el capitalismo en cualquiera de sus formas, independientemente de lo que sea la práctica en la búsqueda del control que lleva a cabo el Fondo Monetario Internacional como fórmula para poner las economías al servicio del imperio norteamericano. Lo que está sucediendo en este momento es que hay una cohesión desde el punto de vista conceptual de los pueblos, porque no se trata de que hay una rebelión en Chile o que la hubo en Ecuador antes y que antes hubo todo ese descalabro que hubo de la institucionalidad en Perú. No, se trata de que tanto lo que está sucediendo ahí en Chile como lo que está sucediendo en Ecuador, en Perú, hoy en Bolivia también en respaldo al gobierno del presidente o a la reelección de Evo Morales, el resultado de la elección en Argentina, en Uruguay, en México y ahora esta revuelta en Panamá que acabamos de ver aquí, está diciendo es exactamente lo mismo. No queremos gobiernos de derecha que nos conduzcan al sometimiento y a la recolonización de nuestros países bajo el yugo del designio economicista, capitalista, neoliberal del imperio norteamericano. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento. Si hay una cohesión, una unidad de criterio, y ahí entonces sí tiene que ver Chávez con esto, porque lo que están es coincidiendo con el pensamiento chavista que impulsó desde aquí, desde Venezuela, el movimiento popular que trajo a Chávez al poder. Es decir, es a la inversa de como lo ha planteado la mediática internacional que trata de justificar esto. Hoy aparece el disparate una vez más de los Estados Unidos hablando de la intromisión de Rusia en Latinoamérica como el detonante de todos estos sofocos. Bueno, es la manera escueta, miope, como están tratando de enfocar desde el neoliberalismo el fenómeno de la efervescencia social, que es real, que es auténtico y que tiene toda una historia que ha llevado a los pueblos a que tengan este momento estelar de su vida como pueblo organizado para alcanzar definitivamente el bienestar a través de la lucha popular y en la búsqueda de la paz, que no es de la violencia que lo están buscando. Ok, creo que los argumentos que tú has dado son bastante claros, ¿no? Y son bastante perceptibles de que realmente los gobiernos de derecha en América Latina, por lo menos los más representativos, los más radicales, se encuentran en problemas.
Y si bien es cierto que ya la restauración conservadora que en el 2015 Rafael Correa anunció pareciera estar llegando a su fin, no se puede cantar victoria porque la izquierda tampoco se encuentra en su mejor momento. Pero es que no se trata de que lo debemos medir. Mira, la evolución de los pueblos en la historia no se puede medir en función de si triunfaste electoralmente o perdiste electoralmente. Ese no es el discurso que nosotros tenemos que leer. La narrativa es completamente distinta. Lo que he tratado de decirte es que esa insurgencia popular en la búsqueda de la justicia y la igualdad social arrancó hace décadas y se ha venido dando de manera gradual al nivel que tenemos hoy, donde hay ya una visualización continental de esa necesidad de conquistar el bienestar a través del alcance de la justicia y la igualdad en el marco de la democracia, etc. El capitalismo, el neoliberalismo se ha percatado también de ese fenómeno que ha ido desplazando el evento electoral como el referente, como el que marca el ritual de la consagración de la democracia en la sociedad. El evento electoral no les interesa a ellos, por eso es que la oposición en Venezuela no quiere o le busca la vuelta siempre para justificarle un pero al proceso electoral, que si el poder electoral, que si el fraude, que si no sé cuánto, como lo están tratando de hacer en Bolivia, como lo están diciendo siempre en todas partes, porque lo que ellos quieren instaurar es un mecanismo nuevo, distinto a ese que ya aprendieron a usar los pueblos, que ya lo utilizan para poner presidentes de extracción popular que trabajan en función de los pueblos, para alcanzar otro nivel de control de la sociedad de otra manera que no alcance todavía el pueblo. Es decir, el lawfare, por ejemplo, el estamento de la justicia burguesa puesta al servicio de la colocación de cuadros del neoliberalismo en el poder, desplazando incluso a políticos de derecha, como es la evolución que pareciera estar teniendo todo esto cuando vemos el caso de Bolsonaro, por ejemplo, aquí, cuando vemos los últimos presidentes de Panamá, cuando vemos el caso de Argentina con Macri, que es colocar un empresario para que ya ni siquiera los políticos de derecha sean los que estén actuando. Entonces, ellos lo que están es buscando desplazar el evento democrático como el que determina el curso de la sociedad, pero dejárselo a los pueblos para que sigan ahí matándose entre ellos en la pugna por salir electos, y nosotros tenemos que aprender a leer eso, porque eso es primero una desviación de lo que es el sentido correcto para el pacto social del que nos habló Rousseau con el nacimiento del concepto de democracia en la sociedad. Nosotros tenemos que aprender a leerlo para controlar y evitar que se produzca ese desplazamiento, que es en Latinoamérica donde más fuertemente lo han tratado de instaurar, el de que se decide desde la justicia burguesa cuál va a ser el curso del país independientemente de lo que suceda en la elección. Entonces se elige un presidente o se va a elegir como en Brasil, no, mételo preso, y se le inventa una causa sin ningún sustento y el tipo lo meten en la cárcel y llega el que quiere el neoliberalismo que llegue. Así se hace también en otras partes, en Argentina mismo, etcétera, para tratar, bueno, lo que está tratando de hacer aquí la derecha en Venezuela con la autojuramentación, que no aparece en la Constitución, no aparece en el estamento del pacto democrático que tiene la sociedad venezolana, de ninguna manera aparece nada de lo que están haciendo, pero a través del medio de comunicación lo visten de cierta institucionalidad y le dan credibilidad al asunto del cogobierno, y hay gente que eventualmente cae en esa trampa, sobre todo en países que están distantes del nuestro, donde dicen, bueno, mira, ya está sucediendo algo porque hay dos presidentes, etcétera, y eso termina posicionándose, que es como le llaman mediáticamente, al acuñamiento de una matriz de manera forzada, obligada, aunque no tenga asiento en la realidad. Eso así se conoce técnicamente en el ámbito de la comunicación. Entonces, nosotros tenemos que pelear contra eso, y la pelea es empezando por debatirlo, por empezar a revisar toda esa semántica, toda esa simbología que nos está viniendo a distorsionar la derecha para tratar de imponer un modelo que ya no lo pueden controlar a través de las elecciones, como se está viendo en todos los procesos que están sucediendo en Latinoamérica. Bien, le damos las gracias entonces a Alberto Aranguibel por su participación en nuestro programa 360, quien muy amablemente nos ha ilustrado a propósito de lo que él considera que está ocurriendo en América Latina y de lo que podemos esperar en los próximos meses y, ¿por qué no?, años. ¿Cómo no? Porque los procesos de transformación, como digo, no son cosas que se decretan ni se hacen, ni se llevan a cabo en un periodo específico. Son procesos eminentemente culturales. No te olvides que los primeros textos que aparecieron de la cristiandad aparecieron 60 años después de crucificado Cristo. O sea, la instauración de una nueva concepción de la sociedad es algo que se tiene que construir a partir de la transformación cultural del individuo. El hombre nuevo del que habló el Che, y que Chávez aquí tanto nos insistió, sobre todo en aquel golpe de timón
en aquel octubre del 2012, donde él habló fundamentalmente fue de la necesidad de la transformación cultural del venezolano al que la revolución debe abocarse. Alberto Aranguibel en 360, vamos a una pausa, ya venimos.